Realmente es bastante escaso el conocimiento y eso es una cuestión que realmente, sin ser preocupante, debería cambiar porque en realidad el derecho internacional forma parte, ustedes saben, del derecho interno de la República. ¿Quién me dice dónde está eso? ¿Cómo el derecho internacional forma parte del derecho interno? ¿Alguna idea? La Constitución Nacional, exactamente, artículo 137, cuando habla del orden jerárquico normativo. Ustedes saben que el derecho internacional, a través de los tratados internacionales o convenios internacionales, forma parte del segundo rango, digamos, de jerarquía, luego de la Constitución, y con mayor preeminencia inclusive que las leyes internas. Y eso no es menor, eso es bastante importante, porque los jueces, los árbitros, etcétera, que apliquen el derecho en nuestro país, deben necesariamente tomar en cuenta esto. No pueden soslayar esa norma importantísima de la Constitución, puesto que puede hacer, obviamente, la sentencia inconstitucional o el lado también inconstitucional o nulo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y esto no es solamente aquí, eso es realmente en el mundo, ¿verdad? No hay mucho conocimiento del derecho internacional, a no ser para los abogados internacionales que actúen ya sea en tribunales arbitrales internacionales o en la Corte Internacional de Justicia, que es una corte que involucra exclusivamente a estados, no así las cortes arbitrales internacionales que pueden incluir o involucrar estados y particulares. Bueno, y justamente esta tarde vamos a hablar de una de esas cortes arbitrales internacionales, ¿verdad? Bastante particular y bastante especial, puesto que estando regidos por el derecho internacional público, esta materia, estando regida por el derecho internacional público, regla, digamos, las relaciones entre estados e inversionistas. ¿Y cómo es eso, me dirían, verdad? Porque si estamos hablando en un plano de derecho internacional, los sujetos son los estados, o los sujetos deberían ser de última los estados y las organizaciones internacionales. Pero en este caso no es así. En este caso estamos hablando de una jurisdicción internacional que sin embargo reconoce al inversionista como un par en esa relación jurídica y en esa controversia que va a ser decidida. ¿Y cómo les parece que esto puede ser realidad? ¿Cómo eso es viable a criterio de ustedes? ¿Qué les parece? Porque es totalmente anómalo, ¿verdad? En un principio. ¿Qué les parecería? Básicamente porque existe un instrumento internacional que permite esto. Y este instrumento internacional tiene una fuerza enorme porque es un convenio internacional, es un tratado internacional, y estamos hablando específicamente de la Convención de Washington del año 1965, de la cual el Paraguay es parte, ¿verdad? Al igual que más de 120 países del mundo o más, que establece justamente la posibilidad de que asuntos relacionados con inversiones para aquellos estados partes de ese convenio puedan ser dilucidados ante el CIADI, que es justamente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Disputas de Inversión, que fue creado por la misma convención de 1965 antes citada. No sé si está claro esto. Me interrumpen cualquier duda que tengan. Entonces, eso hace posible, digamos, que esta situación bastante poco común que se da, ¿verdad?, en el derecho internacional, pueda ser realidad, pueda ser viable, puede ser jurídicamente válida y que de hecho se utilice muchísimo en el mundo, ¿verdad? De hecho, es uno de los sistemas más utilizados para la solución de controversia entre individuos inversionistas y estados derivados de los tratados. Bueno, pero esta es una introducción general, le quería decir lo que íbamos a hablar, ¿verdad? Y luego también quiero comentarles esta tarde las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho de inversiones. Y básicamente le voy a dar una introducción. Lo que ocurre es que en el derecho de las inversiones, muchas veces estas controversias tienen que ver con actividades de los estados. Las actividades de los estados son actos administrativos generalmente. Estos actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo generalmente, ¿verdad?, pueden causar incumplimientos, o entre comillas, ¿verdad?, de tratados de inversiones suscritos entre
estados, entre ellos el Estado de la nacionalidad del inversionista, ¿verdad? Lo cual haría, en un principio, ¿verdad?, violatorio de esa norma convencional. Y vamos a ver cuáles son ahora las tendencias actuales y cuál es la relación entre el derecho administrativo, llamado derecho administrativo global, y lo que es el derecho internacional, donde justamente se da esa dicotomía, esa discrepancia que estoy hablando, ¿verdad? Se da bastante esta situación muy particular, ¿verdad?, de considerar inclusive al derecho a las inversiones como un derecho administrativo global, según muchos autores. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar, como les dije, me gustaría interactuar con ustedes porque es una hora difícil, ¿verdad? Y es una materia que a mí me interesa mucho, pero bueno, ojalá que a ustedes también les interese porque yo toda mi vida enseñé y ejercí también el derecho internacional, ¿verdad?, de alguna forma. Entonces, por ahí si me voy por las ramas o no entienden algo que doy por entendido, les pido por favor que sin ningún problema me interrumpan y vamos a tratar de aclarar. Bueno, antes que nada podemos hablar de las inversiones extranjeras. La inversión extranjera es un concepto eminentemente económico, ¿verdad? Bueno, tiene que ver justamente con un principal motor de la economía, del desarrollo tanto económico como social de los estados, indispensables para la generación del trabajo, ¿verdad? En el caso de nuestro país, por ejemplo, en el año 2023, una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares, lo cual uno diría es mucho, pero nos falta mucho. Si, por ejemplo, tomamos como parámetro la ausencia de infraestructura física en nuestro país, que está evaluada en aproximadamente 30.000 millones de dólares, ¿verdad? Imagínense, puentes, escuelas, hospitales, etcétera. Bueno, pero sin embargo vamos por un buen camino porque en el 2023 se demostró un aumento del 129% de las inversiones. Pero estos son temas económicos que no nos interesan, pero que son datos interesantes. Aquí lo interesante de decir es que si bien es un concepto económico el de las inversiones, también puede transformarse en un concepto jurídico. ¿Cuándo esto les parece? ¿Alguna idea? ¿Cuándo el concepto de inversiones tendría una relevancia, una jerarquía jurídica? Bueno, básicamente cuando un instrumento internacional, jurídico internacional, establezca el alcance de esa inversión, ya sea a través de una definición o a través de establecer qué cosas forman parte o incluyen el concepto de inversiones, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre generalmente en los acuerdos internacionales de inversiones, que generalmente son bilaterales, llamados TBI o tratados bilaterales de inversiones. Eso no quiere decir que no existan tratados multilaterales también de inversiones. Perdón. Vamos a ver la primera lámina, pero parece que no me está funcionando, perdón. Los multilaterales que en un principio iban a ser de muchísima utilidad y en realidad iban a ser los primeros tratados de inversiones, pero que no funcionaron. Esto a nivel del comercio internacional. Muchas gracias. Debido a que eso no pudo ser así, ¿verdad?, se idearon unos sistemas justamente a los efectos de la solución de esas divergencias de inversiones a través de tratados bilaterales. Es así que en la actualidad existen aproximadamente 3.000 tratados bilaterales de inversiones, entre los cuales el Paraguay suscribió 30. Vamos a ver, no sé cómo manejar esto. A ver un poco, ahí. Este, ¿verdad? Ahí, ok. Perdón. Ahí sí, ok. Bueno, les decía que el Paraguay suscribió 30 tratados bilaterales de inversiones con casi todas las regiones del mundo, ¿verdad? No son muchos tratados bilaterales y la característica es que casi todos estos tratados tienen cláusulas muy similares. Y no solamente los firmados por Paraguay, sino los TBI firmados alrededor del mundo tenían cláusulas modélicas muy similares entre ellas, ¿verdad? Y vamos a hablar de los principios fundamentales después de estos tratados bilaterales de inversiones. Estos se llamaban tratados bilaterales de inversiones de primera generación. Y estos tratados estaban bastante enfocados, digamos, a proteger los intereses de los inversionistas, muchas veces también, digamos, de alguna manera en detrimento de algunos derechos estatales, ¿verdad? No se daba mucho énfasis, por ejemplo, al derecho regular de los estados,
no se daba tanto énfasis a la posibilidad de expropiación ante ciertas causas establecidas en la ley, a no ser las establecidas en la Constitución, etcétera, ¿verdad? Pero eso fue cambiando y en la actualidad los tratados bilaterales cada vez están migrando hacia un concepto mucho más proclive, digamos, a la defensa de los intereses generales y obviamente a respetar el derecho de regular de los estados, que es una cuestión eminentemente administrativa. El derecho a regular es una cuestión que tiene que ver con actos jurídicos administrativos de un estado, generalmente emanados del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y son esos actos los que de alguna manera van a ser controlados posteriormente por los tribunales arbitrales en base a esos tratados bilaterales de inversiones. Bueno, creo que me estoy adelantando un poco. Esta es la definición de inversiones, que es una definición bastante económica. Es decir, son emprendimientos de capital realizados por personas físicas o jurídicas, ¿sí?, que son llamados inversionistas en un país extranjero, ese se llama país anfitrión o país sede, que están proyectados, destinados a obtener un retorno económico o lucro en base a esos emprendimientos y que traen aparejados riesgos justamente. Y estos tratados son suscritos a los efectos de alguna manera disminuir ese riesgo, de alguna manera de acotar ese riesgo, ¿verdad? Entonces de ahí ya la relevancia de estos tratados. Es decir, a mi criterio iba a ser mucho más difícil que inversionistas, grandes multinacionales, empresas, etcétera, inviertan en ciertos países, sobre todo donde la institucionalidad no es muy fuerte, no es muy robusta, si no existieran estos tratados bilaterales de inversiones que les dan alguna garantía adicional a la protección de esas inversiones de capital que estamos hablando, ¿verdad? Vayamos por parte. Creo que ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esto es lo que ya hablábamos, ¿verdad? Creo que podríamos pasar, acá hablamos del concepto de inversión que puede tener una relevancia jurídica siempre y cuando estos estén de alguna manera especificados en, digamos, instrumentos jurídicos internacionales como ser tratados bilaterales de inversiones. Y acá hay un ejemplo de un modelo bilateral de tratado de inversiones de Estados Unidos que establece que la inversión es un activo o un compromiso de capital que genera una expectativa de ganancia y una asunción de riesgo. Un poco la definición que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y esto es muy importante. En un caso discutido en el CIADI justamente, se agregó alguna característica extra a lo que debe ser considerado inversión. En el caso Salini contra Marruecos, que es un caso muy, muy importante, el tribunal aquí determinó que, entre otras cosas, son determinantes para la consideración de la inversión una duración determinada, tiene que tener una duración más o menos larga, debe haber una asunción de riesgo por parte del inversionista y, lo más importante, una contribución al desarrollo, ¿verdad? Y este es justamente el cariz que ahora se le está dando a los tratados bilaterales de inversiones de última generación, ¿verdad? Justamente enfatizando ese derecho a regular, que no es más que el reconocimiento de la soberanía de los estados. Es el reconocimiento de un principio denominado el principio de autodeterminación o libre determinación de los pueblos, que es la capacidad de todo estado de desarrollarse en base a sus propias convicciones. Ese desarrollo puede ser económico, social, cultural, etc. Y ese es un principio reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y en varios instrumentos internacionales, sobre todo auspiciados por la Carta de las Naciones, por la Organización, perdón, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante también esto. Bueno, y esto es muy importante porque este test, como dicen, de Salini fue de alguna manera probado, si se quiere, en algunos arbitrajes, sobre todo en los casos de Argentina, que ocurrieron después de la hecatombe económica del 2001, ¿verdad? Hubo más de casi 30 casos argentinos, hasta ahora algunos todavía en el CIADI, ¿verdad? Donde justamente los argentinos tomaron determinaciones a nivel administrativo, ¿verdad?, que causaron grandes perjuicios a los inversionistas, ¿verdad? En base a varias doctrinas o teorías, una del estado de necesidad, etcétera. Pero básicamente todas ellas coincidían en que hay ciertas cuestiones, ¿verdad?, que son tan importantes para el interés general
que no pueden ser debatidas a nivel internacional, a nivel de un arbitraje que ni siquiera tiene credenciales democráticas, ¿verdad? Porque los árbitros lo eligen las partes fue una lista, es decir, aquí, digamos, no estamos hablando de un poder del Estado que emita una determinación como lo que podría ser el poder judicial, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no tiene credenciales diplomáticas. Sin embargo, esos tribunales imponían muchísimas sanciones, muy importantes, muy fuertes, casos Venezuela, Bolivia. Muchos de estos estados salieron inclusive del CIADI justamente en protesta de esta situación. Para estos estados, obviamente, estos tribunales arbitrales no podían acaparar una función propia, ¿verdad?, del Estado, que es regir sobre cuestiones administrativas que tengan que ver con el orden público y el interés general de la población. Entonces, evidentemente, tenían un punto, y estos países salieron, por ejemplo, el caso de Venezuela salió en el año 2012, el primero que salió fue Bolivia y Ecuador, salieron ya hacia el año 2007 y 2008 aproximadamente, ¿verdad?, en protesta justamente por esto. Esto en gran medida se salva ahora, como les dije, con la redacción de los nuevos tratados bilaterales de inversión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo que digo? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, qué suerte. Bueno, y aquí otra cuestión interesantísima que tiene que ver con el arbitraje de inversiones, ¿verdad? Por todo lo que estamos hablando, evidentemente, el Estado de Derecho también está de alguna manera comprometido en este arbitraje, ¿verdad? Bueno, ¿y qué quiere decir? Esto funciona de dos maneras. Primeramente, un país sin un rule of law, un Estado de Derecho robusto, determinado, o más o menos aceptable o razonable, ¿verdad?, muy difícilmente podría ser foco de atracción de inversiones, ¿verdad? Esa es una realidad. Es decir, lo débil de las instituciones, etcétera, aunque vamos a ver después que hay otros autores que opinan lo contrario, ¿verdad? Pero también juega del otro lado, es decir, como que el inversionista debe respetar también las leyes y las normas de los estados. Es decir, tiene que también haber una contribución a ese Estado de Derecho por parte del mismo inversionista. El inversionista no puede pretender violar normas jurídicas, digamos, a los efectos de obtener un mayor lucro, por ejemplo, porque allí también estaría alterando el Estado de Derecho de un Estado. Es decir, juega de dos formas, ¿verdad? Corta de dos lados, como se dice, ¿verdad? Y eso es justamente lo que en la actualidad se está previendo con los nuevos contratos, o mejor dicho, tratados bilaterales de inversiones. Y acá es interesante el concepto de Franklin, un autor norteamericano que entiende que el concepto de Estado de Derecho comprende 4 principios básicos. El primero de ellos, que el gobierno y sus oficiales y agentes, así como los individuos y las entidades privadas, sean responsables bajo la ley, el accountability, ¿verdad? Esto quiere decir que todos los representantes gubernamentales sean sujetos y no estén por encima de la ley. Eso es fundamental. 2, que las leyes sean claras, publicitadas, estables y justas, que sean aplicadas igualitariamente y protejan los derechos fundamentales. Esto incluye la seguridad de las personas, los derechos humanos, medio ambiente, etcétera, que afecta a las personas también. Y 3, los procedimientos en virtud de los cuales las leyes sean sancionadas, administradas y entren en vigencia, sean accesibles, justos y eficientes, lo que es la creación de las leyes. Y por último, la justicia, que quizás es el punto más importante en lo que refiere a Estado de Derecho, que la justicia sea proveída en forma oportuna, eficiente, ética, por representantes neutros e independientes, y que existan suficientes números de jueces y cuenten con recursos adecuados y reflejen a la comunidad que representan. Este último punto es fundamental, ¿verdad?, porque muchas veces se da una arbitrariedad en el juzgamiento de los jueces, ¿verdad?, en cuestiones relacionadas con inversionistas, ¿verdad?, y muchas veces por el desconocimiento de los jueces, ¿verdad?, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿verdad?, sobre las implicancias que el dictamiento de su resolución podría traer aparejado cuando se trata de los intereses de extranjeros inversionistas, ¿verdad?, que no solamente están regidos por un contrato de inversión suscrito bajo las leyes locales, sino que también está, digamos, bajo el paraguas de un tratado bilateral de inversiones que ahí ya sí involucra al Estado. Es decir, una decisión de un juez en una cuestión local que tenga que ver con una inversión, la construcción de un puente, por ejemplo, ¿verdad?, podría tener implicancias internacionales si hay una
manifiesta arbitrariedad por parte de un juez, una denegación de justicia, ¿verdad?, a un extranjero, ¿verdad?, y este extranjero, en base al tratado de inversiones firmado por su país, con el ejemplo del Paraguay, vamos a poner, ¿verdad?, demande ante tribunales internacionales ese incumplimiento del tratado internacional por violación del contrato de inversión. No sé si me estoy dando a entender. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver más adelante que hay, vamos a ver cómo interactúa bueno, esto que es el derecho de inversiones. Yo les hablaba anteriormente del Estado de Derecho y un poco ingenuamente, ¿verdad?, les decía, bueno, que el inversionista debe cumplir y que no va a venir si no hay Estado de Derecho, etcétera. Pero sin embargo hay estudios que dicen lo contrario y son bastante preocupantes, ¿verdad? Acá hay una autora, Perry Kesaris, que da cuenta que los inversionistas invertirán en países en vías de desarrollo, no por el hecho que los mismos intenten ayudar al desarrollo del Estado en cuestión, se refiere a los inversionistas, sino porque ven a dicho país como un buen lugar para operar por varias razones, como ser bajos costos, ausencia de requerimientos regulatorios para el desarrollo, gran potencial de mercado, falta de competencia, gobiernos amistosos con inversionistas, ahí ya estamos hablando de un quebranto de Estado de Derecho a veces, ¿verdad?, a menudo obteniendo ventajas personales de los inversionistas. El foco para que los inversionistas se decidan a invertir, según la referida autora, está en las ventajas justamente que puedan obtener esos inversionistas que fueron mencionadas más arriba, ¿verdad? Y nota una mayor afluencia de inversiones en base a este estudio, ¿verdad?, en países que califican como de bajo espectro de Estado de Derecho. Imagínense qué grave, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es absolutamente inaceptable, ¿verdad?, porque esto, en vez de traer un desarrollo, va a traer un retraso para el país, ¿verdad?, va a traer en todo sentido, porque no se admite que una cuestión tan principal como la corrupción, ¿verdad?, o la corruptela inclusive, pueda ser admitida, ¿verdad?, como aceptable cuando, digamos, se protejan intereses de los extranjeros. Eso es absolutamente inaceptable. Bueno, sigamos. No, de vuelta no funciona. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, esto también es importante porque la inversión, por las implicancias que tiene, está también relacionada con el desarrollo, ¿verdad? Y el desarrollo es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental, que fue reconocido ya en varias declaraciones a nivel de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y este desarrollo tiene que ver, obviamente, con el desarrollo de los pueblos, tiene que ver con el interés público, ¿verdad?, tiene que ver con cuestiones que están muy ligadas a lo que es, digamos, la esfera de acción del Estado, ¿verdad?, con relación a sus habitantes, a través de actos administrativos, de políticas públicas, etcétera. Por lo cual todo está relacionado, está bastante embebido lo que es el derecho administrativo en todo lo que es el derecho de inversión y en lo que es, en este aspecto, el derecho internacional, ¿verdad? Bueno, entonces, acá justamente hay una declaración del derecho al desarrollo del año 1986, donde declara el derecho al desarrollo como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Bueno, esto es obvio, la persona humana es sujeto central del desarrollo y debe participar activamente y es el beneficiario del derecho al desarrollo. Cuando hablamos del interés general, hablamos de un colectivo, evidentemente, por eso, al igual que cuando hablamos de estados, pero esos estados y ese colectivo está compuesto de personas, ¿verdad?, de personas. Entonces siempre estamos hablando de derechos humanos de las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de un Estado y decimos, por ejemplo, tal Estado es violador del derecho internacional, realmente nos estamos equivocando, porque en realidad lo que podrían violar el derecho internacional son aquellos que representan al Estado, ¿verdad?, son aquellos líderes, ¿verdad?, que tienen a su cargo justamente la aplicación de normas internacionales o el incumplimiento de normas internacionales en muchos casos, ¿verdad?, como un caso muy patente en Europa Central, ¿verdad?, ahora lastimosamente que persiste, ¿verdad? Hubo otros que pasaron en el Medio Oriente hace muy poco tiempo, que de ninguna manera pueden arrastrar a la responsabilidad de la persona o de los habitantes de un Estado determinado. Eso es importante decir también. Ahí me salió un poco ¿cómo se llama?, la vena de derecho internacional, pero es muy importante.
Esta es la declaración, es interesante. Hay una declaración específica sobre el derecho al desarrollo, como le comentaba, ¿verdad? El right to development, y dice básicamente que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que es lo que yo le decía anteriormente, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía de sus riquezas y sus recursos naturales. Y esto es lo que es realmente el interés general y el interés público. Y es lo que es la protección de la soberanía, o debe ser lo que es la protección de la soberanía para los estados justamente que dictan normas administrativas en protección al interés o al bienestar general. Bueno, y aquí justamente esta es una de las características clave, aquí un poco se engancha con lo que es nuestro derecho administrativo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Que justamente el derecho a regular es una exteriorización de ese derecho al desarrollo, porque le faculta al Estado, ¿verdad?, a formular políticas públicas de desarrollo que sean adecuadas a fin de mejorar el bienestar, como les dije, de la población entera de los individuos, sobre la base de la participación activa y libre y significativa en el desarrollo y la equitativa distribución de los beneficios resultantes. Bueno, esto también ya habíamos hablado, ¿verdad?, de los tratados bilaterales de inversiones de última generación que ya contemplan este derecho a regular, ¿verdad?, y entonces equilibran de una manera mucho más adecuada los derechos de las partes, de los inversionistas y de los estados, ¿verdad?, que eso es muy importante. Esto podemos pasar quizá, pues ya hablamos. Bueno, y aquí estamos ya entrando en lo que es derecho de las inversiones y hablamos de una definición, aunque ustedes creo que a esta altura, después de lo que hablamos, ya tienen alguna noción, ¿verdad? Básicamente un conjunto de normas y principios jurídicos que norman las relaciones derivadas de una inversión extranjera, ¿sí? Es un derecho, como les dije, especial y particular, ¿sí?, y combina aspectos de derecho privado, ¿verdad?, y de derecho público también, ¿verdad? Eso no solamente en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas, sino también en cuanto a la decisión de un órgano arbitral de si la materia es arbitrable o no. Y esto es muy importante porque muchas legislaciones como la nuestra dispone que el arbitraje, tanto nacional como extranjero, solo es posible para cuestiones de naturaleza, ¿recuerdan? Privada, exactamente. Solamente es posible para cuestiones de naturaleza privada. Esta es una cuestión, si estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, normas jurídicas, administrativas. Es una cuestión de derecho público o de derecho privado, ¿les parece? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque Paraguay forma parte del CIADI y ha aceptado algunos... ha aceptado justamente regirse bajo las normas del CIADI. Pero ¿qué ocurriría si hay una cuestión que se ventile en el CIADI que involucre a Paraguay que tenga que ver, por ejemplo, con relación al reclamo de una política pública del Estado? Sería complicado, ¿eh? Porque ahí estaría en juego el derecho público. Y el derecho público, según nuestra Constitución, no puede jamás ser objeto de un arbitraje. Artículo 248 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar ya en una discusión súper jurídica internacional, porque ahí la contraparte va a decir, no, pero el Paraguay suscribió los tratados, el Paraguay aceptó el Pacta Sunt Servanda, podrían decir, suscribió la Convención de Viena, derecho de los tratados, etcétera. Son cuestiones más propias de lo que es el derecho internacional, ¿verdad? Y no tanto del derecho local o del derecho administrativo. Por eso, digamos, cuando hablamos de derecho administrativo global o hablamos de la influencia del derecho administrativo en el derecho internacional y viceversa, obviamente hay sesgo, ¿verdad?
hay sesgos, hay condicionamientos de autores que bregan más hacia lo internacional o hacia lo administrativo, ¿verdad? Quizá algunos autores den más preeminencia a la aplicación de principios generales de derecho administrativo como fuente del derecho internacional. Y otros autores digan, no, la fuente del derecho internacional son más bien fuentes de la conciencia jurídica internacional, no necesariamente del derecho administrativo. Y esa es una cuestión que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí se notan siempre los sesgos y como seres humanos jamás vamos a librarnos de eso, ¿verdad? Porque realmente, bueno, cada uno obviamente va a defender la posición jurídica en la cual se sienta más cómodo, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es inevitable y vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, otra cuestión importante, el relacionamiento del derecho interno con el derecho internacional, ¿verdad? Que les citaba más adelante y vamos a ver después un esquema para que entiendan mejor. Que justamente es esa interacción entre el contrato de inversión, ¿verdad? Que es un contrato suscrito en un estado determinado, regido por un estado, por las leyes de ese estado determinado, ¿verdad? Y el derecho internacional, que es el tratado de inversión en virtud del cual o bajo el paraguas del cual se suscribe ese contrato de inversión. No sé si me explico. Entonces acá hay un instrumento internacional arriba que está firmado entre dos estados, en el caso del Paraguay y, por ejemplo, Holanda, ¿verdad? Y está el contrato bilateral de inversiones suscrita entre la empresa Tecnos NB de Ámsterdam y el Estado paraguayo, que está regido por el derecho paraguayo. El problema es, claro, esa empresa, como es holandesa, está protegida por el paraguas suscrito por el Estado paraguayo y Holanda, porque un nacional, ya sea una persona física o jurídica, siempre tiene la protección de un Estado determinado, ¿sí? Y en este caso la protección solamente funciona para el tratado, porque vamos a ver que más adelante que lo que se llama la protección diplomática no funciona en el CIADI. La protección diplomática no tiene nada que ver con los diplomáticos. La protección diplomática es, digamos, un derecho que tiene todo nacional de un Estado de solicitar que ese Estado acuda en su defensa en estrados internacionales cuando un derecho suyo se ve perjudicado en el exterior. No sé si me explico. Esto no va a ocurrir en el CIADI porque en el CIADI, en el Tratado del CIADI, en la Convención de Washington, hay una renuncia directa de lo que es la protección diplomática. Solamente va a regir nuevamente la protección diplomática cuando el Estado incumpla o no quiera cumplir un laudo arbitral dictado por el CIADI. Imagínense, es decir. Y vamos a ver después cómo se genera ese tratado, porque es muy interesante, ¿verdad? Hubo un caso internacional que justamente dio lugar a esto. Y otra cosa importante, justamente que para la solución de estos conflictos internacionales, generalmente se puede recurrir, si es en el contrato, generalmente, a la jurisdicción interna del Estado, o no, ¿verdad? Las partes pueden pactar, ¿verdad? Y agotada esta, si obviamente los intereses de inversionistas no fueron satisfechos, pueda recurrir a un tribunal internacional del CIADI o un tribunal ad hoc. El tribunal, si es institucional, casi siempre es el CIADI, porque es justamente el esquema ese que hablamos, ¿verdad? Que es casi mundial. Pero si estamos hablando de un arbitraje ad hoc, no es institucional y está organizado generalmente bajo reglas de arbitraje. Y el más común es el reglamento de CENUNMI, que es la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, ¿verdad? Que justamente no es una institución, los árbitros van a directamente aplicar esas reglas, van a decidir todo lo que tiene que ver con el arbitraje, el idioma, los costos, etcétera, ¿verdad? Cosa que no va a ocurrir en el CIADI porque ya hay toda una institución que se dedica a eso. Las partes directamente presentan la demanda, la contestación y tenés toda una institución que va a solventar, digamos, entre comillas, ¿verdad? Administrativamente ese arbitraje. Entonces, de ahí también la comodidad del CIADI, pero en realidad el CIADI es un brazo del Banco Mundial. El CIADI tiene oficina en el Banco Mundial, fue creada para la protección de los inversionistas y hay toda una historia allí que está bastante ligada a los intereses de los inversionistas barra países desarrollados. Pero ese es otro tema, ese es un tema que da para otra clase, ¿verdad?
Bueno, acá está un poco el esquema del derecho de inversiones que estamos hablando, ¿verdad? Arriba tenemos los tratados bilaterales de inversiones, que están regidos por el derecho internacional público, y se refiere a la Convención de Viena del 69, porque esta es la convención internacional que regula los tratados internacionales. Paraguay es parte de esa convención, dijimos algunos estados importantes no lo son, ¿verdad? Y esta convención lo que hace es codificar de una manera casi exhaustiva todo lo referente a tratados, ¿verdad? Por ejemplo, la definición, los requisitos para la formación, la validez, las partes, las reservas de los tratados, la denuncia de los tratados, la nulidad de los tratados, todo está en la convención. Es un documento interesantísimo de un altísimo nivel jurídico preparado por la Comisión de Derecho Internacional que tiene su sede en Ginebra. Así que les invito, todo esto está, ustedes pueden ver en la red, ¿verdad? El otro punto focal, entonces, cuando hablamos de derecho a las inversiones, es la Convención de Washington que ya cité del año 1965, ¿sí? Es sobre arreglos de conflictos de inversiones entre estados inversionistas. Y el tercer engranaje, el contrato de inversión suscrito por el Estado, ¿sí? Que hablamos, que es un sujeto de derecho privado extranjero, donde se establecen los términos específicos de la inversión y generalmente está regido por el derecho privado. Y puse de jurisdicciones ahí, y aquí podemos distinguir justamente lo que tiene que ver con esta calidad, digamos, lo que puede hacer una intervención del Estado, ¿verdad? Ocurre que hay cuestiones en las cuales el Estado actúa como ente de derecho privado. Por ejemplo, un contrato determinado. Puede suscribir un contrato para la provisión de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? O puede referirse, no sé, a la exportación de una mercadería y cara a cara a lo que es el fletero, etcétera, ¿verdad? Un contrato meramente, por ejemplo, de derecho marítimo. Esas cuestiones son cuestiones privadas, llamadas de jurisdicciones, ¿verdad? Muy distintas a las cuestiones que tengan que ver con alguna cuestión relacionada, digamos, a su papel soberano, justamente a su papel de dictar normas jurídicas, de imponer su soberanía, ¿verdad? Como políticas públicas, etcétera, que tengan que ver con cuestiones, por ejemplo, de dictar normas de salud, dictar normas de medio ambiente, normas tributarias, temas que tengan que ver con la milicia, etcétera, salud pública, como dije, ¿verdad? Esas son cuestiones de jure imperi, que justamente nuestra Constitución dice que jamás pueden ser objeto de un arbitraje, ni nacional ni internacional. Y eso es muy importante porque esto está ligado también con lo que es la inmunidad soberana del Estado. Generalmente se admite, hay dos teorías, una de ellas la restrictiva y otra y la teoría, digamos, más flexible, la no restrictiva. La restrictiva dice que en ningún caso un acto del Estado, ¿verdad?, pueda ser objeto de un juicio internacional, es decir, todos los actos del Estado son inmunes en otro Estado porque rige un principio del que ningún par puede juzgar por sus pares, puede ser juzgado por sus pares, ¿sí? Este es un principio ya del derecho de los romanos, ¿verdad?, que rige hasta ahora. Y la posición no restrictiva que dice que el Estado podría ser justamente juzgado en tribunales internacionales, ¿verdad?, o en instancias internacionales si se trataran de cuestiones que no tengan que ver con su rol soberano, que son las cuestiones de jurisdicciones, que se tiene que ver con contratos, etcétera, ¿verdad? Y esta es una cuestión interesante, no sé si lo digo ahora porque disculpen que no estoy siguiendo tan, ¿cómo se llama?, estrictamente mis láminas, pero esta cuestión justamente es importante porque involucró a Paraguay en dos casos internacionales en el CIADI. Entonces recordarán los casos de Vivac y SGS. Bueno, vamos a ver más adelante, creo que están los acá, entonces podemos ir a lo mejor ya aquí. Esto creo que podemos pasar ya estos son los contratos de inversión, ya hablamos de ellos. Lo interesante es que una ley, esta es una ley bastante, bueno, del 2015, de alguna manera define lo que es el contrato de inversión. Esta es la Ley para Inversiones y Fomento de Generación del Empleo y Desarrollo, la 5542, y establece las características del instrumento llamado contrato de inversión.
el cual debe ser suscrito por el representante del Estado paraguayo y por los representantes legales de la empresa, la cual, conforme a la ley, debe ser una sociedad anónima. Eso es muy interesante, obviamente a los efectos de esta ley, pero hay una definición de lo que es contrato de inversión que encontré y me pareció una curiosidad. Bueno, esto también podríamos pasar quizá, ¿verdad? Ya hablamos de lo que son los tratados bilaterales, hablamos de los 3.000 TBI, hablamos de los 30 TBI paraguayos, hablamos de que algunos países salieron del CIADI también, ¿verdad? Y dijimos que muchos estados tampoco son parte de la Convención de Viena, pero hay que decir que por más de que no sean parte de la Convención de Viena, hay algunas disposiciones de la Convención de Viena que forman parte de lo que se llama el derecho consuetudinario internacional. El derecho consuetudinario internacional quizá es la fuente más flexible del derecho internacional, debido a que no está constreñido por la rigidez de un tratado, ¿verdad? Y puede ser cambiado mediante la práctica permanente, la parte reiterada de los estados, si esa práctica es considerada obligatoria. Lo que ocurre es que varias disposiciones de la Convención de Viena, digamos, fueron cristalizadas, vienen del derecho consuetudinario. Entonces, por más que un Estado no haya suscrito a la Convención de Viena, ese Estado ya puede ser, digamos, quizás sujeto a sus disposiciones debido a que esas disposiciones forman parte ya de un derecho consuetudinario que todos los Estados están obligados a cumplir porque forma parte del derecho internacional general. No sé si se entiende lo que digo, ¿sí? Ok, entonces podemos pasar esto. Esto también ya lo hablamos, los tratados bilaterales de primera generación y los de última generación, y el foco de los últimos es la proporcionalidad entre derechos y obligaciones de inversionistas y estados. A veces no tomaban en cuenta estas particularidades que siempre deben ser tenidas en cuenta, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo del CIADI, esto desplegando un poco lo que es derecho de inversiones, quizá podamos pasar. Y esto es quizá interesante, ¿verdad? Hablar un poco del origen de los tratados bilaterales de inversiones. En el siglo XIX, Paraguay mismo firmó varios tratados de comercio, navegación y amistad, etcétera. Uno de ellos con los Estados Unidos, que aún está vigente, ¿verdad? Luego, en los años 60, en realidad el primer tratado bilateral de inversiones fue suscrito entre Alemania y Pakistán en el año 1959. ¿Verdad? Sin embargo, no eran muy recurridas en cuanto a forma de solución de controversias, porque no existía un convenio como el Convenio de Washington que estableciera esa posibilidad de que un Estado pueda ser demandado por un particular, porque eso era impensable en el derecho internacional, porque solamente un Estado puede ser demandado por otro Estado. Pero ¿qué ocurre? Con un tratado internacional, los Estados consienten voluntariamente, porque ellos firman, ¿verdad?, a que se puedan dar ciertas situaciones que parecerían anormales o anómalas, ¿verdad?, en realidad. Y muchas veces estas responden a necesidades prácticas, ¿verdad?, para salvar ciertas situaciones determinadas. Y eso es lo que ocurrió justamente con el Convenio de Washington, ¿verdad?, porque se dieron cuenta que era muy difícil que un Estado demande a otro Estado por una cuestión de inversión de particulares. Entonces, se ideó este sistema del CIADI. Acá creo que está el de lo de Alemania que les dije. Y un caso muy interesante justamente donde se dio esa cuestión fue en el caso Barcelona Traction, que fue en los años 70, cuando debido al quiebre de unas empresas de luz y fuerza, suministradora de energía eléctrica en la ciudad de Barcelona con capital belga, ¿verdad?, fue demandado por Bélgica a España. Hubo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y bueno, lo que dijo la Corte es: señores, aquí esta demanda está realizada en beneficio de belgas, de ciudadanos belgas, digamos que no tienen ninguna representación. Bélgica no firmó ningún contrato de inversión con España para que ésta sea demandada. No puede entonces España ser responsable internacionalmente si no firmó con usted, Estado, un tratado a los efectos de la protección de sus accionistas, porque eran 88 accionistas belgas. Entonces perdió el caso Bélgica. Entonces eso justamente dio lugar a, ya con el Convenio de Washington en vigencia, pero no utilizado, a que se firmen un sinnúmero de tratados bilaterales de inversiones, sobre todo en los años 80 y 90, y se sigan firmando, ¿verdad? En la actualidad les dije que hay más de 3.000 tratados de inversiones, ¿verdad?, donde justamente salva esa situación
de el inversionista cara a cara al Estado, ¿verdad? Porque ya hay un tratado que involucra a los Estados. Está claro esto, ¿verdad? Sí. Ok, y acá un poco una gráfica de lo que eran los tratados de primera generación, lo que son en realidad, porque en la mayoría de los tratados todavía siguen vigentes los de primera generación. Ahora los tratados que se están suscribiendo son de última generación y muchos estados han pedido la denuncia de los tratados de primera generación. En el caso de la India, por ejemplo, pidió como la denuncia de 30 tratados bilaterales de inversiones, ¿verdad? Pero imagínense el tiempo que va a llevar para que realmente se migre a esa nueva forma de lo que es el tratado de última generación. Va a tardar muchísimo tiempo. Después les digo cuáles son las características de ese último tratado de última generación. Aquí los principios generales utilizados no son muy distintos a los principios generales del derecho o los del derecho administrativo inclusive, ¿verdad? El trato justo y equitativo, ¿verdad? Obviamente que el trato que se dispense a un inversionista debe ser razonable, debe ser proporcional, no debe ser distinto, y así ahí se une al trato nacional al que se le da al nacional de un Estado, ¿verdad? Y acá después podemos hablar de lo que era la doctrina Calvo en América Latina. Creo que no vale la pena porque vamos a perder mucho tiempo, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, al menos un trato nacional, pero muchos tratados contemplan un trato mínimo internacional, que es un trato en base a las mejores prácticas, ¿verdad? Y del derecho internacional, que quizás sea superior a un trato nacional. Obviamente, cuando hay un Estado que tenga una cultura, un tratamiento terrible a sus nacionales, ¿verdad? Regiría un trato mínimo internacional que fue derivado más bien de la doctrina y ahora ya también de la jurisprudencia de tribunales internacionales. Otra cláusula muy conocida que es aplicable al comercio internacional es la cláusula de la nación más favorecida, que también está en los tratados bilaterales de inversiones, ¿verdad? Que es que aquella ventaja que se dé a un Estado determinado deba necesariamente ser vista o prevista también para otro Estado, para un tercer Estado, ¿verdad? Y esta cláusula llevó a extremos, digamos, bastante abusivos, si se quiere, ¿verdad? Porque esta cláusula era utilizada generalmente para cuestiones materiales de fondo, digamos, ¿verdad? Muchos estados, sin embargo, utilizaron la cláusula de la nación más favorecida para, de alguna manera, ¿cómo se llama?, poder excitar la jurisdicción de tribunales internacionales, alegando, por ejemplo, tu tratado bilateral de inversiones dice que pueda ir directamente al CIADI. Y aunque el mío no diga, yo, por la cláusula más favorecida, voy a ese tratado. Eso, por ejemplo, ahora se prohibió. Es decir, ya no rige la cláusula de la nación más favorecida a los efectos de la solución de controversias internacionales, porque, como les digo, lleva a abusos bastante importantes. La compensación, esto es súper importante, ¿verdad? Cuando hay una expropiación, tiene que haber una compensación total, una cláusula de protección general que tampoco ahora rige, que era una cláusula bastante controvertida, que 2 veces nos pegó mal a nosotros en los casos de SGS y Vivac, que establece que si hay una violación de la inversión directamente, eso implica una violación del tratado. ¿Qué quería decir eso? Que la inversión regida por el contrato privado, si era incumplida, directamente podría conllevar la aplicación del tratado bilateral, que generalmente establecía directamente el CIADI como jurisdicción y se soslayaba el acuerdo contractual en virtud del cual se establecía que la jurisdicción era la interna, por ejemplo. No sé si me explico. Que es lo que pasó en el caso CIADI, vamos a ver, en los casos CIADI de Paraguay. Estos son los de última generación. Bueno, tienen algunas cláusulas, la de trato justo y equitativo es importantísima, una de las cláusulas principales, digamos, principios, mejor dicho, que deben ser reconocidos por los estados para la protección de las inversiones, ¿verdad? Que son, como les dije, ese trato razonable, proporcional, no arbitrario que deben tener las inversiones de los extranjeros, ¿verdad? Un trato nacional, también hay cláusula de nación más favorecida, ¿sí? El arbitraje es como último ratio, es como, digamos, generalmente ya no quieren saber casi nada de los arbitrajes, los estados en los últimos tratados, sobre todo la India, Uruguay también ha suscrito con Japón. El arbitraje es dificilísimo que se pueda dar, es decir, primeramente rige la jurisdicción interna, luego hay un plazo determinado que generalmente es de 3 años, si no se llega a un acuerdo hay una conciliación, si no hay una conciliación dentro de los 6 años uno puede ir a arbitraje. Realmente es casi imposible que se pueda ir a arbitraje, pero eso depende de cada uno de los tratados, ¿verdad? Lo que ocurre es que por todo lo que estuvimos viendo y por otras cosas más que creo que no les cité, ¿verdad? El arbitraje
de inversiones en este momento está siendo enormemente cuestionado. Esto comenzó en 2001 con los casos de Argentina y luego con las salidas de Ecuador, Venezuela y Bolivia, como les dije, ¿verdad? En cuanto a que justamente no es admitido muchas veces la poca transparencia, si se quiere, de alguna forma el estilo de los árbitros, que muchas veces son abogados, son árbitros, vuelven a ser abogados, etc. Hay una fuerza giratoria que hace que de alguna manera esté comprometido los conflictos de intereses, ¿verdad? Y sobre todo también el aspecto importantísimo del arbitraje internacional versus políticas públicas, versus derecho administrativo global, etcétera, que hizo que inclusive ahora en foros internacionales, en este momento, en Viena y en Nueva York, se esté discutiendo la posibilidad de cambiar las normas del CIADI e inclusive los reglamentos de arbitraje ad hoc, ¿verdad? Y se está hablando de la posibilidad de implementar un tribunal de apelaciones de arbitraje de inversiones, ¿verdad? Y la otra posibilidad es directamente establecer una corte internacional de inversiones, una corte internacional ya permanente, es decir, no que se reúna para cada caso o que sea elegido para cada caso, para evitar un poco también aquello que decía de conflicto de intereses, que es muy común, es un círculo cerrado de abogados de primerísimo nivel, muy amigos entre ellos, que obviamente no quieren quedar mal entre ellos, etcétera, y muchas veces, digamos, sacrifican un poquito quizás algunos aspectos, ¿verdad?, inclusive de la justicia, que eso es totalmente inaceptable, ¿verdad?, pero que es muy común también, lastimosamente. Eso no ocurre solamente a nivel internacional, lo ocurre en todos lados, ¿verdad?, como ustedes saben. Bueno, esto creo que ya no vale la pena, ya hablamos, quiero ir ya más un poquito al... Bueno, esto es la jurisdicción del CIADI rápidamente, ¿verdad? Es una jurisdicción voluntaria, obviamente, hay un tratado internacional, tiene que ver con cuestiones de inversión, ¿verdad?, contratos escritos, y una vez que se da el consentimiento no puede ser retirado el consentimiento. Eso es muy importante porque un Estado no puede decir, no, hay una cuestión que involucre una inversión, no, yo no voy a atender en esa demanda. En ese caso el Estado va a ser juzgado en ausencia, ¿verdad? Es decir, es imposible que no se dé el juzgamiento. Esto es también es muy importante, no hay otro recurso más que la vía del arbitraje y se puede o no exigir el agotamiento de las vías internas, como les dije. El contrato de inversión puede decir de que previamente al arbitraje se deban agotar las vías internas a través del Poder Judicial de ese Estado. Pero eso va a depender del tratado. Y la jurisdicción importante, es decir, cuál rige la ley aplicable, es la que las partes elijan, pero si no eligen las partes, esto es muy importante, el tribunal aplica la legislación del Estado. Eso sí es bastante importante e interesante, ¿verdad? Y no podrá eximirse de fallar, es decir, el non-linquet siempre tienen que fallar y ahí es muy importante justamente lo que son las fuentes del derecho internacional, que vamos a citar después, ¿verdad? Que son aplicadas por los árbitros también. Sí, y también los árbitros, si hay acuerdo de partes, pueden decidir la disputa por vía de la equidad, por la vía de los principios de ex equo et bono. ¿Y cuáles son esos principios, mejor dicho, esas fuentes que aplican los árbitros, que también aplican los jueces internacionales? Primeramente los contratos, luego la costumbre internacional, los principios generales del derecho, luego la jurisprudencia internacional, la doctrina internacional y también la equidad, si es que la parte lo eligen. Eso está en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el único anexo de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, esto es muy importante. El laudo CIADI es reconocido como un laudo local, y eso es muy importante. Y también debe ser ejecutado como tal. Obviamente, aquí dice, se ejecutará de acuerdo a las normas sobre ejecución de sentencias que estuviesen en vigor en los territorios. Es decir, cuando es emitido un laudo directamente, como dice acá, con una copia debidamente certificada del secretario general y su presentación en el Estado, el inversionista ya puede hacer valer ese derecho, ¿verdad? Eso es bastante interesante también. Y el incumplimiento de un laudo arbitral, CIADI, es gravísimo porque implica un incumplimiento de un tratado.
Y aquí viene un poco lo que decía del desconocimiento de muchos jueces y magistrados, no solamente aquí, sino en el exterior, de derecho internacional, ¿verdad? Porque el incumplimiento de un tratado importa la responsabilidad internacional del Estado, del cual el juez forma parte. Porque, como les dije, los estados son ficciones y actúan por medio de sus representantes, ¿verdad? El Poder Judicial tiene como representante a los jueces, así como el Poder Ejecutivo al Presidente de la República, el Poder Legislativo a los legisladores, ¿verdad? Entonces, si un juez incumple un tratado internacional, no cumpliendo esa norma, el Estado va a ser encontrado culpable, ¿verdad? Va a ser hallado responsable internacionalmente, y ese Estado justamente se va a exponer entonces a un caso internacional. Ante la Corte Internacional de Justicia podría ser llevado al Estado. Obviamente si se dan las condiciones de admisión y de sometimiento a esa Corte, que tiene que ser siempre voluntaria. Y después me pueden preguntar cuáles son las dos maneras de acceder a la Corte de la Haya, ¿verdad? Pero no cualquiera de cualquier manera acepte. La jurisdicción tiene que ser previamente aceptada, ya sea por medio de una cláusula de un tratado o la cláusula opcional, que son dos maneras que están establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. Porque la Corte Internacional de la Haya es el órgano jurídico principal de la Organización de Naciones Unidas. Eso tienen que saber, es el único órgano jurídico. Por eso, cuando mucha gente dice livianamente, vamos a llevar el caso a la Haya, eso no saben lo que dicen, porque un caso en la Haya solamente puede involucrar a estados, y solamente si se dan ciertas condiciones específicas de sometimiento a la jurisdicción del juez de la Haya, ¿verdad? Pues estamos hablando de un tribunal organizado bajo las normas convencionales, mejor dicho, de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, entonces la responsabilidad internacional es justamente se da cuando un Estado, por medio de un hecho antijurídico, que puede ser una acción o una omisión, ¿verdad?, daña de alguna forma los intereses de otro Estado determinado, ¿sí? Hay dos aspectos: el aspecto objetivo, que es el hecho ilícito, que es un acto o una omisión violatoria, y el subjetivo es que va en contra de los intereses de un Estado. Esto forma parte del derecho internacional público, ¿sí?, que les recomiendo que lean, que es muy interesante. Bueno, la responsabilidad internacional no involucra a Estados, stricto sensu, dijimos ya que es una ficción jurídica, sino a sus agentes, etcétera, ¿verdad? Estos comprometen la responsabilidad. ¿Cómo son sometidos, o mejor dicho, cometidos generalmente actos violatorios del tratado? Bueno, uno de ellos es justamente incumpliendo un laudo arbitral del Estado. Por ejemplo, el inversionista presenta un laudo arbitral y el juez rechaza eso, no reconociendo las disposiciones del CIADI con relación a que debe ser tratado como una sentencia local, ¿verdad? O se niega a ejecutar esa sentencia sin dar un motivo o un motivo irracional al respecto, ¿verdad? Ese es un caso directamente. Esa sería una denegación de justicia, ¿verdad? Que es justamente una forma que involucra la responsabilidad internacional del Estado cuando están involucrados los jueces o el Poder Judicial. Esa es la denegación de justicia. Ese es un término también bastante utilizado en derecho internacional y también últimamente en derecho local. Bueno, y acá también podemos hablar rápidamente de la jurisdicción o el arbitraje que tiene. Esto es interesantísimo porque justamente en estos dos casos que tenían que ver con contratos de preembarque de mercaderías suscriptos entre el Ministerio de Hacienda de Paraguay y dos empresas, eran dos contratos distintos, ¿verdad?, que no tenían nada que ver uno con el otro. Vivac NV, regido por un tratado bilateral de inversiones de Holanda o de los Países Bajos ahora, ¿verdad?, y SGS con también el Ministerio de Hacienda, por la misma razón, la certificación de mercaderías de preembarque a los efectos tributarios, ¿verdad?, justamente del aforo, etcétera, con Suiza. Eran dos. El primer caso que se dio fue el caso de Vivac, ¿verdad? El contrato de inversiones, bueno, establecían todo lo que tenía que ver justamente con el trabajo de Vivac, es decir, cómo haría las inspecciones. Estas inspecciones se harían en el puerto de Rotterdam, en Holanda, antes de venir a Paraguay. Luego se establecía una comisión determinada, ¿verdad?, que es un porcentaje bastante importante, por eso causó justamente el hecho de que no sea
cumplido el contrato luego por gobiernos posteriores. Esto se había firmado en el 94, en el gobierno del ingeniero Guasmosi, ¿verdad? Y no se pagó. Entonces, después de muchísimos... Se fueron generando una serie de deudas, digamos, derivadas de facturas impagas a Paraguay, ¿verdad? Y no eran pagadas, se trató muchísimo, no se logró, pero Holanda no acudió, o mejor dicho, los inversionistas holandeses no acudieron a la jurisdicción local cuando el contrato claramente decía de que en caso de controversias derivadas del contrato de inversión, que es justamente el instrumento del que estaba hablando, ¿verdad? Debía recurrirse a los tribunales de la ciudad de Asunción con exclusión de cualquier otro tribunal. Eso decía, imagínense. Sin embargo, Holanda, los Países Bajos, directamente fueron al CIADI y reclamaron allí la falta de pago de las facturas, ¿verdad? Atendiendo al Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Paraguay y Holanda y Países Bajos, que tenía incluida una cláusula de protección general o cláusula opcional, que es la que habíamos hablado, que es aquella cláusula que permite que ante cualquier incumplimiento pueda ser invocado el Tratado Bilateral de Inversiones, ¿verdad? Entonces directamente Holanda va y demanda al CIADI, Paraguay protesta, Paraguay primero dice que no tiene el CIADI jurisdicción, que creo que estuvo borrado allí porque había un tratado bilateral suscrito y eso directamente da un sometimiento del Paraguay a la cuestión de inversión, ¿verdad? Y también, entre otras cosas, bueno, alegó que no había inversión, etcétera, que no había, que la inversión en realidad estaba en Holanda, etcétera, pero después se probó de que en realidad hubo gastos importantes hechos por la firma aquí en Paraguay, abrió una oficina, contrató a gente, etcétera. Había gastos, finalmente fue considerada una inversión también, ¿verdad? Y bueno, al final el tribunal determinó que en realidad que antes de determinar si hubo una violación a un principio de trato justo y equitativo, trato nacional, etcétera, ¿verdad? Debía primeramente ventilarse esta cuestión que era meramente contractual, porque en realidad era un contrato y era falta de pago de facturas, ¿verdad? Ante los tribunales locales, ¿verdad? Y se aplicaba el derecho contractual. Acá no hay, como les digo, este es más de jurisdicciones, aunque uno podría decir, pero acá hay cuestiones también, podrían haber cuestiones públicas comprometidas, porque eso se trata de la determinación del impuesto. Y la determinación del impuesto es una cuestión pública o privada. Es decir, es cuestionable, ¿verdad? De cualquier manera, el tribunal consideró esto como un contrato, ¿verdad? Y que no estaban dadas las condiciones aún de determinar si hubo o no una violación del derecho internacional, porque aún no se había de alguna manera agotado, digamos, la discusión de si el contrato había sido o no violado o cuáles eran las particularidades de ese incumplimiento meramente contractual. Es decir, las cuestiones contractuales no pueden de ninguna manera escalar a un nivel internacional. Las cuestiones contractuales son cuestiones internas de los estados. Eso yo creo que con buen criterio el tribunal arbitral determinó. Ahora bien, no me gustó el fallo en el sentido de que no es que desechó directamente la demanda de Holanda, sino más bien suspendió el laudo arbitral hasta tanto Holanda pueda recurrir a los tribunales locales y, digamos, si en ese caso no hubiera habido violación de las normas internacionales, allí el caso estaría cerrado. Es decir, una cosa realmente traída de los pelos, porque una de las particularidades del arbitraje es justamente la finalidad del arbitraje. Si el arbitraje no puede quedar abierto, y menos todavía puede un tribunal arbitral de alguna manera considerar si la actuación de los jueces, imagínense una cuestión eminentemente soberana de derecho interno, pueda estar bien o mal, ¿verdad? Realmente fue una tomadura de pelo, un atentado a la soberanía de nuestro país, a mi criterio. Pero esa es una cuestión también debatible. Bueno, esto creo que acá le hablaba un poco de las facturas, etcétera. Esto podemos quizá pasar. Y acá está la decisión del tribunal, ¿verdad? El tribunal arbitral, luego de realizar un análisis exhaustivo de la jurisprudencia arbitral del CIADI con relación a la aplicación de la cláusula de protección general de paraguas ante pacto de jurisdicción local, determinó que la protección era inadmisible. No obstante, y curiosamente, y en una resolución sin precedentes, declaró que la pretensión de Vivac no podía ser rechazada, dismissed, sino suspendida, state,
hasta que se haya agotado la vía contractual en los tribunales de Asunción y los derechos establecidos en el TBI no se vean comprometidos. Es decir, realmente, a mi criterio, inaceptable esa resolución. Finalmente Paraguay terminó arreglando el caso, ¿verdad? El otro caso sí fue un poco más, digamos, un poco más, ¿cómo le diría? Inaceptable a mi criterio, ¿verdad? Porque aquí directamente el tribunal consideró que el derecho internacional, en este caso la cláusula paraguas, de alguna manera perjudicaba, digamos, el derecho de los estados de previamente poder ventilar una situación contractual ante la jurisdicción interna. Es decir, elevó directamente una cuestión contractual a una cuestión de derecho internacional, cosa que justamente dijo que no podía ocurrir el otro tribunal. Es decir, imagínense en dos cuestiones exactamente iguales, el mismo contrato, el impago de facturas por esa cuestión política que había surgido, las mismas cuestiones, un tribunal dice A y el otro dice B, ¿verdad? Es decir, esa es una de las razones también por las cuales en la actualidad hay una cierta suspicacia, digamos, hacia estos tribunales arbitrales e hizo que justamente se ventile a nivel internacional toda esta cuestión, a nivel tanto del CIADI como a nivel de la CENUNMI, que les dije, en la Comisión de Derecho Internacional, a través de un working group, ahora están trabajando justamente sobre ese tema, ¿verdad? Parece que la tendencia sería un tratado internacional donde se establezca o una corte específica de jueces de inversiones o, de lo contrario, un tribunal de apelación de inversiones, que a mí me parecería una locura un tribunal de apelación porque otra característica fundamental del arbitraje es la inapelabilidad del laudo. Solamente puede ser declarado nulo, ustedes saben, bueno, cuestiones específicamente establecidas, tasadas en la ley o en los tratados, ¿verdad? Y eso no ocurre solamente en nuestra ley 1879, creo que es 2022, sino también a nivel mundial. Esa es una de las características del arbitraje, ¿verdad? Bueno, esto creo que ya hablamos, esto es justamente lo que acabamos de hablar. Ustedes van a tener acceso a esto y van a poder hacer las preguntas que quieran también, con mucho gusto. Ahí les voy a dejar más adelante mis datos para que cualquier pregunta que tengan la podamos evacuar. Y acá viene la parte interesante, me parece, más atinente a lo que ustedes vinieron a escuchar esta tarde, que es el tema del derecho administrativo, que es un derecho apasionante, ¿verdad? Tengo también el privilegio de estar hace años en contacto con el derecho administrativo y también tengo el privilegio de conocer un poco de derecho internacional y veo lo que son estas interacciones interesantísimas, sobre todo en el caso del arbitraje de inversiones, ¿verdad? Y bueno, esto como les digo, es súper interesante, ¿verdad? Y está ligado básicamente al rol del Estado. Finalmente aquí el Estado es el que gravita, ¿verdad? El Estado siempre el que está detrás de todo, de alguna forma, ¿verdad? El arbitraje de inversiones forma parte del denominado derecho global, administrativo global. Hay una tendencia que surgió en Estados Unidos justamente de considerar al derecho administrativo en algunas cuestiones, ¿verdad? Sobre todo atinentes a ciertas organizaciones internacionales, ¿verdad? Como las Naciones Unidas, por ejemplo, la Unión Europea, etcétera, que dictan normas internacionales que tienen injerencia en los países internamente porque implican cambios de políticas, etcétera, ¿verdad? Que exista realmente lo que se llame un derecho administrativo global. Esta tendencia también cobró bastante adeptos en Europa, ¿verdad? Y de alguna manera también en España, si se quiere, ¿verdad? Jaime Arana, ¿cómo era el primer apellido? Por ejemplo, escribió un artículo muy interesante sobre este tema, ¿verdad? Que estuvo aquí varias veces, ¿verdad? Y estos autores son quizás los más conocidos, ¿verdad? Que hablan del derecho administrativo global, y ellos señalan que específicamente en el arbitraje de inversión forma parte del derecho administrativo global en el sentido de que es un mecanismo de control del ejercicio de la autoridad del Estado, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Desde el inicio, es decir, el tribunal arbitral realmente se convierte en una suerte ¿cómo les diría? Sí, de árbitro, lo que fuere, que en realidad es un árbitro que está bien y que está mal. Es decir, realmente es una instancia de revisión de
de una cuestión eminentemente estatal, ¿verdad? Una cuestión de una política pública, ¿verdad? ¿Cómo eso es posible? Esto se da en el ámbito internacional, entonces evidentemente hay una derivación internacional del derecho administrativo interno y tiene que ser calificado como un derecho global, ¿verdad? Autores anteriores hablaban de un derecho administrativo internacional, pero el derecho administrativo internacional estaba más constreñido a lo que eran las relaciones administrativas dentro de una organización internacional. Por ejemplo, lo que tenía que ver con el Tribunal de Funcionarios de las Naciones Unidas y las normas que se dictaban, que es otra cosa, ¿verdad? Acá estamos hablando ya directamente de las interacciones entre el derecho administrativo y el derecho internacional público, ¿verdad? Que es justamente lo que dicen ellos. Cassese va más allá. Cassese es un autor italiano y considera el CIADI como una corte internacional administrativa, ¿verdad? Lo que ha permitido incluir al arbitraje internacional de inversiones basado en tratados dentro del ámbito administrativo, del derecho administrativo global. El derecho administrativo global se propone asegurar que esa actividad de regulación cumpla con principios generales o comunes del derecho administrativo, tales como el debido proceso, la proporcionalidad, la rendición de cuenta, la transparencia, entre otros. Bueno, este es un tema, esta es una posición, digamos, de Cassese, ¿verdad? Que no necesariamente es compartida por muchos, y yo tengo dudas hasta ahora en aceptar esa posición, ¿verdad? Porque lo que él dice es que realmente en algunas cuestiones donde está involucrada la actividad del Estado, ¿verdad? Necesariamente a los efectos de la aplicación de las fuentes del derecho deben ser considerados no solamente los tratados, sino también los principios generales. Son principios generales del derecho, son máximas de una, ¿cómo se llama?, racionalidad indiscutida que derivan ya quizá del derecho romano, etcétera. Pero en lo que atañe al derecho administrativo, pero muchas veces eso podría confrontar con un convenio internacional, ¿verdad? Porque si bien los principios generales del derecho son una fuente principal del derecho internacional, indudablemente, ¿verdad? Difícilmente sea utilizada esta fuente si existen tratados internacionales específicos donde una cuestión esté suficientemente establecida o un derecho consuetudinario determinado, ¿verdad? Y no es como el caso de la jurisprudencia y la doctrina, que lo que hacen es de alguna manera apoyar un poco las decisiones o las posiciones, digamos, que tengan que ver con esas fuentes principales, que son los tratados ¿cómo se llama?, derecho consuetudinario y los mismos principios generales del derecho. Pero bueno, es una posición atendible. A mí me parece que no es una posición agresiva, digamos, al contrario, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de llegar a una proporcionalidad y a una ecuanimidad y sobre todo no alterar los derechos de poblaciones, de las personas, el bien general, el bien público, ¿verdad? De esa protección, ¿verdad? Y sobre todo tampoco no alterar los derechos soberanos de un Estado de poder regular sobre distintas cuestiones, que son cuestiones propias de su política pública. Bueno, acá autores, por ejemplo, siguen hablando del derecho del arbitraje internacional de inversiones. Muchos de alguna manera lo equiparan a lo que es el arbitraje comercial internacional, ¿verdad? Walde, que es un autor alemán, no está de acuerdo con eso, pero yo diría que a lo mejor es un poco de ambas cosas, aunque las cuestiones más de derecho comercial tienen que ver con los actos jurisgestiones que dijimos anteriormente, que también existen en realidad. No todos los actos que son ventilados en el CIADI son actos que tengan que ver con actividades administrativas o, mejor dicho, actos administrativos emitidos por Estados, ¿verdad?, sobre políticas públicas. Hay cuestiones también que tienen que ver con cuestiones comerciales del Estado, con lo cual no estoy quizá del todo de acuerdo con lo que diga Valde, pero es muy importante a los efectos de lo que dice posteriormente. Dice, debido a que bajo el TBI aplicable toda actividad o inactividad de la administración se somete a estándares de protección del inversor, con lo cual el tribunal arbitral actúa como un órgano externo de control de la legalidad de esa actividad o inactividad. Existe una necesidad de integrar en la interpretación del tratado los principios generales del derecho administrativo. Acá está de vuelta lo que les decía, ¿verdad?, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los estándares de protección establecidos en los TBI coinciden con los principios generales del derecho administrativo
prohibición de trato discriminatorio, que también es una característica del derecho internacional público, de un principio general del derecho también común. Interdicción a la expropiación también es un principio general. Protección a la confianza legítima, ese es más administrativo, ese es más de derecho administrativo. La justa indemnización también es un caso muy conocido. Acá tenemos que hablar también sobre la interdicción de la arbitrariedad, por ejemplo, que es muy importante, ¿verdad? Que también se puede decir que tiene que ver con un principio de derecho que es el de trato justo y equitativo, pero digamos no tiene quizá las credenciales de lo que es un principio propio del derecho administrativo como lo tienen esto, ¿verdad? Como lo dice Valde. Y acá hay un caso muy interesante donde se pudo haber tenido en cuenta principio de derecho administrativo, ¿verdad? Porque fue una cuestión que involucraba, pero de pleno, digamos, lo que era la capacidad regulatoria de un Estado. Estamos hablando del caso de Philip Morris Brands Sarl contra Uruguay en el año 2016, perdón, salió la sentencia, ¿verdad? Y allí el tribunal arbitral justamente tuvo que determinar si una política pública del Uruguay refería básicamente a un desincentivo al consumo de cigarrillos, ¿verdad? Era o no acorde al derecho internacional público, ¿verdad? Que fue realmente muy interesante. Esto podemos pasar y podemos ya hablar del... Bueno, vamos a hablar entonces del caso de Uruguay. Bueno, lo que ocurrió es que Uruguay emitió a través de su Poder Ejecutivo en realidad, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, emitió dos resoluciones muy importantes que de acuerdo a Philip Morris afectaban sus derechos del Tratado Bilateral de Inversión de Suiza. Philip Morris era una sociedad inscripta bajo las leyes de Suiza. Una de ellas establecía que los cigarrillos debían ser solamente de una clase, de una variedad determinada, y la otra establecía que las cajetillas de los cigarrillos tenían que tener una advertencia en por lo menos el 85% de la cajetilla. Muchísimo, ¿verdad? Eso, bueno, alegó Philip Morris que era una violación de su derecho, de que había una violación del principio de trato justo y equitativo, habiendo inclusive agotado la vía interna, porque fue hasta la Corte Suprema de Justicia de Uruguay y perdió, ¿verdad? Luego fue al CIADI y los jueces, los árbitros del CIADI determinaron que en realidad la política aplicada por el Uruguay estaba de acuerdo o estaba acorde al Tratado Bilateral de Inversiones, porque eran cuestiones que tenían que ver con el orden público, el interés general, y sobre todo debía haber por parte de ellos una suerte de deferencia en la aplicación del derecho de regular por parte del Estado uruguayo, porque era parte de, digamos, su característica de Estado soberano. El tribunal arbitral, digamos, no podía ir en contra de esa determinación porque era una cuestión soberana, y yo creo que determinó de muy buena forma, aplicó directamente un tratado, ¿verdad? Un tratado que tiene que ver a nivel de la Organización Mundial de la Salud, aplicó principios generales del derecho, pero no aplicó justamente los principios generales del derecho administrativo. Y muchos autores criticaron esto porque alegaron que justamente si hubiera hecho eso, ¿verdad? El laudo podía haber sido quizá más proporcional hacia los intereses de los inversionistas. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero es interesante, es muy interesante este laudo, ¿verdad? Porque a diferencia de otros casos, fue directamente por lo que es el derecho internacional público. La interpretación del Tratado de Inversiones la hizo en base a la Convención de Viena de 1969 directamente, ¿verdad? Directamente aplicó un tratado y no aplicó entonces los principios generales del derecho administrativo. Bueno, esto creo que ya también hablamos de alguna forma. Esto ya lo hablamos, ¿verdad? Estamos hablando de no se limita a disputas comerciales, sino a manifestación de la actividad del Estado, etc. El derecho internacional de inversiones no se trata de relaciones entre Estados, sino entre Estados sede y el inversor. Esto ya lo dijimos también. La crítica a la amplitud del control arbitral y esta falta de legitimidad de árbitros, esto ya lo hablamos también. Dijimos el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
esto también lo dijimos, el mecanismo de control externo sobre el Estado que pueda representar un tribunal arbitral, ¿verdad?, que garantiza el cumplimiento del tratado y por tanto promueve el Estado de Derecho. Claro, muchos autores dicen que en realidad este derecho administrativo global está correcto, es decir, no, y eso es lo que a mí como internacionalista me llama un poco la atención, ¿verdad? Pero por el hecho de que ellos no dicen que es incorrecto el tratamiento de los jueces o árbitros internacionales sobre cuestiones que tengan que ver con política pública, ¿verdad? Ellos dicen que sí es correcto porque en realidad están de alguna manera actuando como un órgano de revisión de las políticas públicas, de las buenas políticas públicas de un Estado, ¿verdad? Y que en ese caso la están haciendo valer en respeto de la soberanía de esos Estados, ¿verdad? Pero sin embargo, en un caso como se involucra a Paraguay, de vuelta les digo, ¿verdad?, atendiendo que nosotros tenemos ese artículo constitucional que establece que cuestiones públicas no puedan ser ventiladas en arbitrajes internacionales, uno se pregunta, pero en realidad no debe ser esa la postura, no debe directamente rechazarse un arbitraje internacional donde haya una cuestión de política pública comprometida. Esa es una pregunta bastante importante, pero que quizás caiga, digamos, por el hecho de que no existiría entonces un control, porque si el Estado tiene una institucionalidad, digamos, no muy fuerte, quizá la cuestión queda allí, queda en el Estado y no pueda ser revisado bajo estándares superiores, ¿verdad?, de alguna forma. Es decir, allí, por ejemplo, no podría controlarse quizá, en mi teoría, la arbitrariedad de un caso, ¿verdad? No podría, corresponden o no daños y perjuicios, hay proporcionalidad, es decir, hay varias cuestiones que quizá deban ser sacrificadas a esa soberanía. Y sobre todo acá desde el punto de vista práctico no se ve que haya, digamos, una alteración importante, digamos, a la soberanía por el hecho de que un tribunal arbitral pueda hacer esa revisión. De hecho, se considera aceptada esa revisión, ¿verdad?, y la aplicación de este derecho a regular o este margen de deferencia como una deferencia hacia la soberanía del Estado por parte de los jueces, ¿verdad?, si es que ellos no encontraron una arbitrariedad manifiesta en esa política pública, ¿verdad? Una arbitrariedad, digamos, grosera, ¿verdad? En ese caso, no conozco un caso hasta ahora que hayan aplicado esta cuestión, ¿verdad? Pero en ese caso no se aplicaría esa deferencia que estamos hablando, ¿verdad? Evidentemente porque hay una cuestión de arbitrariedad y una cuestión violatoria al orden público internacional, no solamente nacional, sino internacional, y puede hasta constituir una cuestión violatoria al derecho interno penal de un Estado, ¿verdad? Dice, para algunos autores el arbitraje de inversiones debe ser un derecho público comparado, es decir, un derecho constitucional y administrativo comparado. Imagínense, este ya es un sesgo muy importante para una mejor interpretación de los estándares de protección y revisión del Estado. Hay un claro carácter de derecho público según Brown. Esta es una de las posiciones, ¿verdad? Se argumenta que la intervención de un tribunal arbitral en un asunto que involucra al Estado es similar al de las autoridades reguladoras de supervisión o de control en la medida que el poder regulador es transferido a los árbitros expertos en la materia que toman decisiones en base a principios que no alteren la buena política o gobernanza pública. Según algunos autores, ¿verdad?, el procedimiento arbitral es utilizado por los inversionistas para discutir las arbitrariedades o desviaciones del poder de las autoridades estatales en detrimento de los inversionistas. Estas son todas cuestiones doctrinarias, ¿verdad?, en realidad. Pero esto es muy interesante también que se dijo con relación a las funciones de los tribunales arbitrales, ¿verdad?, y sus funciones. Cumplen funciones cuasi judiciales, cuasi legislativas y cuasi ejecutivas, ¿sí?, para que se den cuenta la carga de derecho administrativo que hay en estos tribunales, ¿verdad? En cuanto a la función cuasi judicial, los árbitros interpretan y aplican reglas de derecho internacional de inversiones a situaciones particulares que tienen que ver justamente con cuestiones administrativas muchas veces, ¿verdad?, internas, y deciden de forma final sobre dichas controversias. Una función cuasi legislativa, hay un delineamiento indirecto de políticas públicas, también futuras, porque si en un fallo ellos determinan de una cierta manera, obviamente van a delinear una política pública que vaya acorde con ese fallo, a no ser que haya una objeción por parte del Estado, ¿verdad? Y hay una función cuasi ejecutiva también porque desarrollan reglas subsidiarias y de procedimientos y prácticas que ayudan a la producción de políticas públicas futuras. Este también es una lámina interesante.
Bueno, esto no sé si vale la pena que hablemos, porque esto creo que ya lo dijimos. Y acá hablamos del sesgo de vuelta. Por ejemplo, Hernández habla de la resolución de conflictos que necesariamente deban contemplar derechos generales, principios, perdón, generales del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, de vuelta, lo que habíamos hablado anteriormente, el arbitraje está diseñado para resolver conflictos basados en relaciones jurídico-administrativas. Existe un paralelismo entre el arbitraje de inversión y la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es muy interesante, eso es lo que agrega Hernández, ¿verdad? Todo esto hace que en realidad haya, digamos, una similitud bastante importante entre lo que es la función de un tribunal arbitral, ¿verdad?, que entienda en cuestiones que tengan que ver con políticas públicas, y lo que sea un tribunal contencioso administrativo, porque la materia que ellos van a, de alguna manera, estudiar y decidir, ¿verdad?, tienen que ver con cuestiones similares, ¿verdad? Entonces, es importante ese punto de vista. Y ahí está el sesgo también que les decía, ¿verdad? Evidentemente ellos tienen un sesgo de derecho administrativo. Y acá está lo que hablábamos del artículo 248 de la Constitución. Y vamos a leer porque es bastante importante para que se den cuenta realmente, digamos, lo particular y lo interesante de este tema, ¿verdad? Yo les incito a que escriban sobre este tema porque es realmente interesantísimo. El artículo 248 de la Constitución Nacional dice: sin perjuicio de las decisiones arbitrales del ámbito del derecho privado, claramente dice ya desde el inicio, de igual manera la ley, eso dice la Constitución, y la ley de arbitraje, la que cité, dice que el Estado, las entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las municipalidades, podrán someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, sean nacionales o extranjeros, siempre que surjan de actos y contratos regidos por el derecho privado. Eso está en base a lo que dice el artículo 248 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental porque, como dijimos, el artículo 137, que establece la jerarquía legislativa, ¿verdad?, prescribe que en primer rango está la Constitución, es decir, un tratado no debería ir en contra de una Constitución, ese tratado debería ser declarado nulo. El problema es que cuando un Estado suscribe un tratado internacional, ¿verdad?, como por ejemplo el Convenio de Washington, ese tratado debe cumplirlo. Rige la regla llamada el Pacta Sunt Servanda. No sé si acá creo que está. No puse acá. Acá está. La regla del Pacta Sunt Servanda, que es un principio general del derecho internacional. Los tratados deben ser cumplidos. Eso dice el artículo 26. Y el artículo 27, ¿verdad?, dice que en caso de que ningún Estado puede justificar el incumplimiento del derecho internacional público válido digamos, en cuestiones de su derecho interno. Es decir, no puede decir mi derecho interno me impide cumplir este tratado internacional. Pero dice la Convención de Viena, artículo 27, a no ser que con eso se altere una disposición de importancia fundamental para el Estado. Y obviamente una disposición fundamental para el Estado, ¿cuál es? Es la Constitución Nacional, ¿verdad? Es decir, pero a los efectos de, por ejemplo, en el caso hipotético, ¿verdad?, que Paraguay decía el incumplimiento de un tratado internacional, digamos, bajo la justificación de que va en contra de la Constitución Nacional, parecería que debería denunciar ese tratado por inconstitucional primeramente. Imagínense el problema, con todo lo que podría acarrear en el país también, ¿verdad?, políticamente, etcétera. Es decir, es un caso muy interesante. Por eso, en todo caso, el Estado paraguayo podría considerar la denuncia en los tratados donde se pacte el arbitraje sobre cuestiones que involucren cuestiones de derecho público, ¿verdad?, o hacer esa salvedad directamente por medio de una reserva, ¿verdad? Las reservas son aquellas manifestaciones hechas por los Estados al momento de dar su consentimiento en un tratado internacional, ¿verdad?, alegando de que algunas cláusulas no van a ser regidas para el mismo o que algunas cláusulas sean interpretadas de una u otra forma, ¿sí? Esas son las reservas, según la Convención de Viena. Paraguay podría también realizar una reserva en caso de que considere que un tratado va en contra de la disposición constitucional. Bueno, la tendencia actual es, ya les dije, el arbitraje como último recurso, ¿verdad? Incluso la mediación está nuevamente bastante utilizada como medio de solución en los tratados bilaterales de última generación,
Y estos organismos, les dije, también priorizan los códigos de ética y transparencia, la transparencia fundamental también, es otra cuestión que no les cité, pero que se está estudiando muchísimo también a nivel de los organismos internacionales a los efectos de, obviamente, sustentar lo que es el arbitraje internacional, ¿verdad? Y justamente la posibilidad de que existan tribunales permanentes, ¿verdad?, de apelación como alternativa, y esto por la crisis del arbitraje de inversiones que les hablaba. Bueno, esto es un poco el caso de Uruguay también, quizás repasando podríamos hablar, ¿verdad?, medida de Poder Ejecutivo. Philip Morris alegó incumplimiento del TBI, la arbitral rechazó la demanda, considera que las medidas de Uruguay estaban ajustadas al TBI, pues respondían al ejercicio razonable del Estado para intervenir en la economía. Eso es muy importante, su soberanía. Importante decisión, pues reconoce los límites del poder de revisión del arbitraje derivados del margen de deferencia que debe reconocerse a la soberanía del Estado sede para intervenir en la economía, derecho a regular, que es reconocido como parte del derecho al desarrollo. ¿Recuerdan cuando hablamos del derecho al desarrollo? Hablamos también del derecho regular, como parte de la soberanía. Sí, adelante. Exacto. Sí, tu pregunta es interesantísima, justamente. La respuesta rápida va a depender si el Tratado Bilateral de Inversiones acepta o no la inversión de portafolios o de bonos como una inversión determinada, ¿verdad? Si aceptara esa inversión, estaría protegida por el Tratado Bilateral de Inversiones y debería respetarse, digamos, irrestrictamente eso, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que vos decís, yo creo que allí, y muchos otros tratados bilaterales de inversiones prohíben la inversión de portfolio justamente por la volatilidad y no lo consideran como una inversión. La mayoría de los actuales tratados bilaterales de inversiones de última generación no lo consideran ya como una inversión, justamente por eso que vos dijiste, ¿verdad?, por esa volatilidad. En el caso de Argentina, que yo recuerde, aquí ciertamente fue por un tema de emisión de bonos, ¿verdad? Y en la emisión de bonos, al igual que nosotros, ¿verdad?, acordamos la exención de la inmunidad soberana. Es decir, ¿por qué esto? Por una razón obvia, ¿verdad? Porque se están ofreciendo bonos que son obligaciones para que sean pagadas en un determinado número de años, ¿verdad? Y obviamente, si no se pagan esos bonos, alguien tiene que responder por esa falta de pago, ¿verdad? Evidentemente, entonces, se pacta una renuncia a esa inmunidad soberana generalmente, como ocurre en nuestro país, en la misma ley, en las mismas leyes ya de varios años, porque hay emisiones ya hace mucho tiempo, se pacta justamente la renuncia a la inmunidad del Paraguay en caso de demandas. Si no hubiera esa renuncia, difícilmente se pudieran aceptar la emisión de esos bonos, porque sencillamente nadie va a comprar esos bonos, porque va a haber una irresponsabilidad, no va a haber respuesta a una falta de cumplimiento de esos pagos. No sé si me explico. Creo que también en el caso de Argentina se contemplaba la cesión de esos bonos y obviamente la cesión iba involucrada también con la cesión la posibilidad de que pueda ser cedida la posibilidad de demandas de los cedidos ante el incumplimiento al Estado argentino, ¿verdad? Lo que ocurre es que aquí tomó intervención de alguna manera el Banco Central, no sé cómo fueron los bonos. Lo que yo sé es que se trató de lo que yo creo que fueron finalmente desechadas, o las demandas desechadas fueron las que involucraban los fondos depositados en cuentas del Banco Central argentino, porque esos sí son inmunes, ¿verdad? Una cosa son las cuentas del Tesoro Nacional, que tiene que ver justamente con los bonos en sí, pues son emitidos por el Tesoro, por el Ministerio de Hacienda, de Economía, etcétera. Pero otra cosa son los fondos del Banco Central. Y como la cuestión en Argentina, creo que había un involucramiento del Banco Central, pero no estoy del todo seguro. Quizá no te pueda responder con mucho detalle, pero lo que sí te quiero decir es que en cuanto a inversiones, va a depender que esos bonos van a estar protegidos siempre y cuando sean considerados como inversión en los tratados bilaterales. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Un poco hablando más aquí del caso, de este caso, ¿verdad? Que esto ya hablamos, el caso Philip Morris fue bastante importante. Y acá directamente, como les dije, el Tribunal Arbitral aplicó el derecho internacional propiamente dicho, no el derecho administrativo comparado, etcétera. No eran fan de la teoría del derecho administrativo global, aparentemente, ¿verdad?
aplicaron la Convención de Viena, ¿verdad? Y algunos autores que critican esto, ¿verdad? Porque no consideró la aplicación del principio general del derecho administrativo, ¿verdad? Como les dije, lo cual hubiera dado mayor certidumbre al alcance de ciertos principios como el de proporcionalidad en las relaciones jurídico-administrativas. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la arbitrariedad, que no ocurrió en este caso, pero que se pudiera haber planteado en otro caso, ¿verdad? Entonces, la protección al derecho a regular ha derivado en la pregunta de si se reconoce un margen de deferencia por parte del tribunal arbitral al momento de evaluar la actuación del Estado sede. Esto creo que lo hablamos también. El derecho a regular alude a la soberanía del Estado para intervenir en la economía a través de las leyes y la actividad administrativa. Forma parte de los postulados del nuevo orden económico internacional, defensa de la soberanía, autodeterminación de los pueblos, que forma parte del derecho económico internacional. Esto también es importante si hablamos de lo que es el derecho al desarrollo. El nuevo orden económico internacional fue un movimiento que surgió en las Naciones Unidas, que estaba liderado por los países en vía de desarrollo, que en número eran muchísimo mayores que los países desarrollados, ¿verdad? Y como tienen un voto en las Naciones Unidas, lograron la aprobación de varias declaraciones, entre ellas la declaración de un nuevo orden económico internacional, eso a los efectos de equilibrar la economía a favor de los países más necesitados. Establecieron, por ejemplo, código de ética para las multinacionales, establecieron los principios de libre determinación de los pueblos, ¿verdad? El derecho al desarrollo, todas esas son cuestiones del nuevo orden económico internacional que lastimosamente no tuvo mucho eco, ¿verdad? Porque los países que más dinero tenían entre los países en vías de desarrollo, que eran los países árabes, finalmente no invirtieron en los países en vías de desarrollo, sino en ciertos países en vías de desarrollo que eran o musulmanes o que eran árabes, y no fue aceptado aparte por la comunidad internacional de los países en los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, varios de sus postulados todavía siguen vigentes y son muy importantes, como este tema del derecho al desarrollo, que es fundamental para el derecho a las inversiones, ¿verdad? No puede hablarse de derechos a las inversiones, en mi criterio, si no se habla de derecho al desarrollo. Porque como les dije en la primera lámina, inversiones tiene que ver con desarrollo necesariamente. Entonces, sí o sí, este derecho debe primar, ¿verdad? Y esta soberanía que hablábamos tiene que ver mucho con el poder de policía. El poder de policía no es el de la policía, ¿verdad?, que persigue a los ladrones, ¿verdad?, sino el poder de policía es el poder de justamente control de las actividades y de las políticas públicas en pos del bienestar de la población general, ¿verdad? Puede restringir, por ejemplo, la actividad económica, justamente por medio de esas políticas públicas, a fin de atender al interés general y, por ejemplo, defensa del medio ambiente, la salud, como dijimos, hay ciertas cuestiones importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con esto. Bueno, los tribunales utilizan la doctrina de la deferencia de vuelta a los efectos de establecer una presunción en favor de la validez de la interpretación del derecho interno aplicado por el Estado. Y esa presunción, creo que les dije también, no funciona o no opera cuando hay arbitrariedad, ¿sí? No opera en caso de arbitrariedad. Esta arbitrariedad constituye violaciones groseras o evidentes que pueden ser declaradas arbitrarias. Y acá hay una definición interesante, creo que estaba acá. Acá está, en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, en un caso ELSI, miren qué interesante la definición de arbitrariedad. No es tanto algo opuesto a una regla jurídica, sino algo opuesto al Estado de Derecho. Se trata de una violación intencionada al debido proceso, un acto que choca o al menos sorprende desde un punto de vista jurídico. Me parece una definición tan interesante. Y el aporte del derecho administrativo puede ser bastante importante porque ¿en qué otra área del derecho se escribió más que sobre arbitrariedad, ¿verdad? El derecho administrativo allí lleva lejos la de ganar, ¿verdad? Inclusive hay algunas teorías que consideran una arbitrariedad, una proporcionalidad dentro de esa arbitrariedad, ¿verdad? Aunque sea un acto, digamos, lícito, podría de alguna manera causar un daño determinado y allí podríamos hablar de si existe o no arbitrariedad. También podríamos hablar de la arbitrariedad y la expropiación indirecta, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de expropiación indirecta, como en el caso de Philip Morris, justamente, porque hubo una expropiación directa allí, ¿estamos hablando realmente de una arbitrariedad o no? La Corte, el tribunal, determinó que no era así, ¿verdad?
La arbitrariedad suele ser considerada como medidas que restringen las inversiones de manera que priven de toda utilidad para el inversor, lo cual sustantivamente comparando a una expropiación, es lo que le decía, aun cuando el inversionista mantenga la propiedad formal. Esta es la expropiación indirecta, que también en el derecho internacional general no es admitida, obviamente bajo ciertos parámetros. Si está en juego el orden público, el interés general, ahí cambia la cosa, ¿verdad? En el caso Philip Morris, el tribunal rechazó la demanda, pero no estableció una indemnización por las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo. Y esto es realmente lo que quizá pudo haber sido cuestionado y pudo haber cambiado si se aplicaban los principios del derecho administrativo, principios generales del derecho administrativo, porque rige una teoría, el concepto de sacrificio particular, ¿verdad? Esto en el derecho administrativo comparado, ¿verdad? Reconociendo un interés general se podría ocasionar un daño especial inclusive o sacrificio particular que el propietario no está en el deber de tolerar. Imagínense qué sutil esta cuestión, que es una cuestión muy de derecho administrativo, ¿verdad? Que inclusive fue discutido esto a nivel de un foro administrativo en el año 2014, ¿verdad? En la Carta de México, específicamente el Foro Iberoamericano, se dijo lo siguiente: en el ejercicio de su actividad lícita, estamos hablando de lícita, el Estado también puede provocar perjuicios injustos, sin ser arbitrariedad, cuando genera un daño especial y anormal sobre la esfera jurídica de quien no tiene el deber jurídico de soportarlo, creando con ello una situación de desigualdad de las personas frente a las cargas públicas. Si un tribunal arbitral no aplicara, digamos, estos postulados, digamos, estos principios, estos argumentos, ¿verdad? Difícilmente pudiera resolver y quizá hiciera menos proporcional a un laudo, ¿verdad? Quizá, en el caso, no sé, no conozco muy pormenorizadamente los hechos del caso Philip Morris, pero quizás si los jueces hubieran aplicado, o los árbitros, perdón, hubieran aplicado los principios generales del derecho administrativo, se hubieran dado cuenta que, siendo lícito el acto de estas políticas públicas del Uruguay, aún así pudieran haber representado un sacrificio extremo, indebido a esta empresa suiza, ¿verdad? Que quizá produjo un daño, ¿verdad? Y que es lícito que de alguna manera sea cubierto, ¿verdad? Porque estas cuestiones no se aplican en el derecho internacional público, por ejemplo, ¿verdad? Directamente, en este caso, se consideró que no había derecho a la compensación porque la medida adoptada no produjo una responsabilidad internacional porque fue de acuerdo al TBI. Y como vimos, la responsabilidad internacional tiene, no sé si le cité, pero tiene como consecuencia las reparaciones. Solamente cuando hay responsabilidad internacional hay tres tipos de reparaciones, que son el in integrum restitutio, llevar a la situación, al estado de cosas anterior a la violación del derecho internacional, o la situación del derecho, violatoria del derecho, la reparación o indemnización cuando eso no es posible, o también se puede dar en algunos casos conjuntamente, y tercero es la satisfacción, que se da en cuestiones donde no haya un daño material involucrado, sino un daño abstracto o espiritual. El caso, por ejemplo, de un presidente que haya ofendido a otro presidente o haya ofendido a un pueblo determinado, etcétera. Una satisfacción sería honores a la bandera o sería una disculpa pública, etcétera, ¿verdad? En los demás casos no hace falta que les comente porque ya es obvio, ¿verdad? Pero eso no se dio en este caso porque acá el tribunal dijo esto cumple con el tratado bilateral de inversiones porque acá debe respetarse la soberanía de Uruguay que en base a su derecho a regular ha determinado que estas cuestiones son perjudiciales para la salud. Entonces, no se dio. Bueno, acá podemos hablar de algunas conclusiones. Si es que no tienen alguna pregunta, podemos, independientemente, me gustaría mucho poder evacuarla si es que más adelante surgen alguna pregunta, porque sé que van a, creo que, ser evaluados por esto, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto vamos a decirles. Bueno, las conclusiones que pude rápidamente anotar después de este estudio, que fue bastante, ¿cómo le diría?, bastante versátil, que fue del derecho público al privado, internacional, administrativo, etcétera, ¿verdad? Podemos decir que el derecho internacional de las inversiones es realmente una rama muy compleja del derecho, ¿verdad? Pues,
involucra aspectos del derecho interno y del derecho internacional. Derecho interno, el derecho administrativo, por ejemplo, como dijimos, y el derecho internacional también, ¿verdad? Dijimos que hay fuentes del derecho internacional que se aplican porque evidentemente hay un tratado involucrado y eso no puede ser soslayado, pero que el derecho administrativo puede entrar en esa consideración, ¿verdad?, de ley aplicable o fuente aplicable a través de los principios generales del derecho y particularmente a través de los principios generales del derecho administrativo que algunos tribunales ya lo están aceptando y que podría formar parte de la jurisprudencia internacional, que yo creo que probablemente ahora, no hice un estudio de los últimos casos, pero probablemente ya eso ocurra. También podemos decir que existen en la actualidad discusiones significativas a nivel global a los efectos del cambio de paradigma en cuanto a la resolución de controversias derivadas de la inversión, ¿verdad? Hablamos de la posibilidad de crear un tribunal de apelación o inclusive un tribunal internacional de arbitraje de inversiones a nivel global que se está viendo. En gran medida, por el aludido carácter público del derecho a las inversiones, donde se ventila la actividad administrativa de los estados, se reconoce el derecho a regular o un margen de deferencia, el cual no opera cuando existe una arbitrariedad manifiesta, esa arbitrariedad grosera que hablábamos, no cualquier tipo de arbitrariedad, ¿verdad? Y los estados deben determinar el alcance del involucramiento de los tribunales arbitrales internacionales para la resolución de sus disputas, y estamos hablando específicamente del caso nuestro, de todo lo que tiene que ver con aspectos del derecho público, cara a cara, ¿verdad? Un arbitraje internacional cuando hay aparentemente una prohibición de que estas cuestiones puedan ser ventiladas internacionalmente, ¿verdad? Y existen indudables relaciones entre el derecho internacional y el derecho administrativo, y ahí puse mal, y su aplicación dependerá de la vinculación de los que aplican una y otra materia. Deberá existir flexibilidad de criterio para la prevalencia del principio de la legalidad y del interés general, que a mi criterio son los principios fundamentales, tanto del derecho administrativo como del derecho internacional. Hasta aquí llegué, muchísimas gracias y cualquier consulta a las órdenes.